¿qué hacemos? Esa es la creación de estrategia. Luego la inteligencia de mercados, porque el escenario, el área al licenciado Henry Vicente. Él es licenciado en gerencia de negocios y emprendimiento, business coach, certificado por ICMF y Mens Benilia de Barcelona, life coach también. En negocios ha fundado diferentes empresas que involucran procesos de diseño, desarrollo y manufactura, además de empresas importadoras de diversos productos. Actualmente está desarrollando diferentes proyectos digitales y modelos de negocio en áreas y de comercio electrónico. Es un educador, ha colaborado en el desarrollo de equipos de organizaciones como Cementos Progreso, Ingenio Magdalena, Compartamos, Golán, Ecofiltro, Aceros de Guatemala. Es fundador de Exponential U, una escuela de negocios en línea que apoya el desarrollo de habilidades empresariales. Es fundador de proyectos como Happy Money y también Emprende 502 y Emprende 506. Y próximamente van a poner Emprende Dominicana. Entonces, Henry Vicente lo conozco desde hace algún tiempo atrás y créanme que es una de las personas que cuando él dice que cómo hay que hacerlo, porque en serio sabe lo que está diciendo. Y es un gusto tenerte aquí, Henry. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación de dar este tema. Muy interesante tu tema, el que vas a estar dando sobre esa atracción en la empresa. Y bienvenido al Encuentro Latinoamericano de MIPYMES. Hola Edwin, qué gusto pues compartir con la audiencia de la Cámara de la Micro, Pequeña, Mediana Empresa de Guatemala. Felicidades por este segundo evento que están llevando a cabo. Para mí es un privilegio siempre compartir con los emprendedores, compartir en el ecosistema y por supuesto compartir con ustedes, Edwin. Así que me siento honrado de estar con ustedes acá. Muchísimas gracias, Henry. Y te cedo el tiempo para que puedas dar a conocerlo, el tema que nos traes, para que los emprendedores y los MIPYMES pues podamos progresar, porque eso es lo que siempre he visto en cada una de tus ponencias, es dar ese conocimiento de una forma que sea tan asimilable para que podamos llevarlo a la práctica. Al salir hoy saliendo aquí tenemos dos cosas que ir a hacer, lo que nos acaba de decir el licenciado Roberto y lo que nos va a decir el licenciado Henry. Así que te cedo el tiempo. Gracias Edwin. Primero, confirmame nada más que todo se escuche bien, que se vea bien la pantalla, que me escuche bien en el audio. Y bueno, entonces voy a proceder a compartir mi pantalla y por favor, antes de que nos dejes, confirmame que se ve bien mi pantalla, por favor, Edwin. Ok, en este momento tendría ya que estarse proyectando mi pantalla. Confirmame si ya se ve la pantalla. Ya me puso dedito arriba, así que quiere decir que ya estamos viendo la pantalla. Bueno, mis amigos, buenos días. Mi nombre es Henry Vicente. Para mí, de verdad, es un gusto compartir con todos ustedes. Felicitarlos, antes que todo, porque el hecho de que están en este momento haciendo una inversión de tiempo, habla muy bien de ustedes y habla muy bien porque al final están buscando aprender para crecer. Y eso al final, tarde o temprano, y más temprano que tarde, genera resultados. Así que los felicito y quiero, por favor, que me colaboren con algo. Yo siempre he creído que somos un ecosistema y que un ecosistema tiene muchos componentes que son vitales. Todos somos vitales en un ecosistema. Desde la tecnología que nos ayuda y a veces también nos pone zancadillas, desde gente como Edwin que lideran esto y se involucran en esto, personas como en nuestro caso Roberto Hunter, mi amigo Roberto Hunter, o mi persona que nos disponemos, o todos los ponentes que nos disponemos a esto, pero lo más importante eres tú que estás viendo. Así que te voy a pedir un favor y te voy a pedir por favor que comentes si lo consideras apropiado, que preguntes y que vayas un pasito más y que compartas la transmisión. De esa manera colaboras en tu mini ecosistema,
colaboras al gran ecosistema y también favorecemos el trabajo que la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Guatemala está haciendo. Así que ayudémosles con eso. Ayudémosles con eso. Y bueno, vamos entonces platicando hoy del tema que tengo. Hoy voy a hablar de tracción empresarial. Y bueno, para contarte un poco de tracción empresarial, te voy a contar, o si no me conoces, te cuento, primero que yo he sido empresario desde mucho tiempo. Yo nací en un hogar de empresarios. Entonces, siempre veía los desafíos que existen en una empresa. Ya a una edad adulta, pues me dediqué a hacer ciertos negocios y me di cuenta en carne propia de los desafíos que implica hacer negocios. Y son muchos desafíos, pero hay ciertos puntos de dolor en cuanto a los negocios. Hoy lideramos una iniciativa que se llama Emprende 502 y Emprende 502 lo que buscamos es desarrollar habilidades empresariales en los emprendedores, en los dueños de empresa, en los empresarios. Y nos ha sucedido que la gente nos comienza a hablar, nos escribe en el inbox, nos manda un mensajito o se acerca a nosotros y nos pregunta siempre respecto a cómo mejorar su negocio. Nos plantean problemas porque se sienten estancados o sienten que no avanzan y nos plantean cómo sigo. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando de cómo hacer para seguir. Ese es el término, tracción le llamamos, el término en la jerga del emprendimiento le decimos tracción. La tracción no se refiere a más que avanzar. ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestro negocio, si está estancado, pueda seguir avanzando? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y para esto te voy a contar una historia. Mi papá, yo soy de Guatemala, mi papá es chapín, bueno, era chapín. Mi papá era de Totonicapán, de una aldea en Totonicapán. Y cuando éramos pequeños nos llevaba a esa aldea. Y yo recuerdo que había una como bajada o subida, depende de dónde estés. Si estás en la parte de abajo, pues obviamente cuando volteas a ver hacia arriba, pues es una gran pendiente. Y cuando llegábamos a la aldea, estábamos en la parte superior. Obviamente, por cuestiones de gravedad, simplemente el carro iba desplazándose y mi padre lo que iba haciendo era ir frenando, ¿no? Y bajábamos, llegábamos a nuestro destino. Pero lo curioso por la región donde visitábamos era que era una región muy húmeda. Cuando queríamos salir del lugar, pues si al principio veníamos hacia abajo, obviamente sabrás que para la salida era pendiente arriba. Y muchas veces los vehículos ya no avanzaban en esa pendiente arriba. Carros de doble tracción, pickups o cualquier carro se quedaba ahí. Y normalmente, si a ti te ha pasado, es que cuando tú estás atascado, tú lo que haces es presionar el acelerador y lo presionas de tal manera que a veces, si eres hábil y si la humedad o de pronto el pantano o la superficie en la que estás te lo permite, tú puedes salir y tú puedes avanzar. Pero si no eres muy hábil con el pedal de la gasolina y la superficie no te lo permite, en lugar de avanzar, tú te vas a estancar. Y a veces sucedía eso, cuando queríamos salir pendiente arriba. ¿Y qué era lo que hacíamos entonces? Te lo prometo que a veces era una aldea, por supuesto, hace muchos años, no te voy a decir hace cuántos años porque revelaría mi edad, pero es hace muchos años. Y entonces llegaba gente de la aldea y empezaban a jalar con lazos, empezaban de repente hasta traían animales y con los animales los amarraban y empezaban a tratar de jalar los vehículos. Pero yo recuerdo, yo era muy pequeño, pero tengo muy, muy claro que cuando veían que no se generaba movimiento para el vehículo, a mi papá o mis tíos o las personas que estaban por ahí, que eran más expertas y que ya habían tenido la oportunidad de sacar otros vehículos, se acercaban y analizaban el terreno y veían la posición de las llantas y veían cómo estaba el lugar, la superficie, el tipo de tierra que había, que casi era pantano. Y entonces hacían algo bien curioso. Ponían pedazos de madera o ponían piedras y entonces creaban una superficie y le decían al chofer, dele poquito, no vaya a acelerar mucho. Y le empezaban a dar una serie de instrucciones. Y después de
acomodar muy bien esas piedras, lo que se lograba era que avanzara el vehículo. Una vez el vehículo avanzaba a un terreno más sólido, automáticamente el vehículo seguía fluyendo. Y eso es la atracción en los negocios. El emprendimiento, hacer negocios en Guatemala, hacer negocios en Latinoamérica, hacer negocios en Centroamérica, eso es complicado. Eso no es un tabú, no es hablar negativamente, es hablar las realidades. Y cuando hablamos de las realidades, entonces nos podemos preparar para esas realidades. ¿Es complicado hacer negocios? Sí, definitivamente lo es. Es pendiente arriba, hacer negocios es pendiente arriba, cuesta. Y entonces hay momentos en que nuestros emprendimientos o nuestros negocios se estancan, así como se estancó ese vehículo que yo te contaba. Y a veces lo que hacemos es crear muchas acciones aceleradas, dispersas, que lo que hacen es que tu negocio se hunda más, que tu negocio no se mueva. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo que tenemos que hacer es detenernos y entonces comenzar a analizar dónde está el punto débil de mi negocio, dónde yo debo de poner atención y apalancarme con conocimiento, apalancarme con networking, apalancarme con las herramientas necesarias para yo salir de ese bache, yo salir de esa situación complicada. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Hoy te voy a estar dando algunas ideas que creo que te pueden ayudar para tener una panorámica, una radiografía empresarial y entender entonces por qué mi negocio está como está y dónde puedo yo observar, esas debilidades y entonces hacer algo para mejorar esas debilidades y comenzar entonces, ¿a qué? A generar cierta movilidad que cuando la hacemos constante nos comienza a generar un desplazamiento. Así que, bueno, derivado de todo lo que ha pasado en Emprende 502 y que hay empresarios que se acercan con nosotros y nos hacen preguntas respecto a cómo hago para avanzar en mi negocio, nosotros como equipo hemos estado creando y validando una metodología que hemos llamado Dominó. Y es que creemos que cuando el negocio está cayendo, muchas veces está cayendo porque hay una pieza que no estaba de la manera adecuada y comienza a derribar todas las demás piezas. Si esa pieza que está cayendo tú la detienes, tú evitas que todo lo demás caiga. Es el efecto dominó. Pero también, si tú por ejemplo, si tú necesitaras que las piezas caigan, lo que necesitas es movimiento, lo que tú tienes que hacer es mover una pieza para que todas las demás caigan por inercia. Pero lo que sucede en el emprendimiento es o que vas mal y entonces todas las fichas se te cayeron desordenadamente, o que de repente te falta una ficha y entonces esa ficha no hace que las demás puedan caer. Esta es la metodología que nosotros estamos validando y le hemos llamado Dominó. ¿Y en qué consiste Dominó? Primero, como todo, en que hagamos un diagnóstico de nuestra empresa. Definitivamente no podemos resolver aquello que desconocemos. Tienes que hacer un diagnóstico. Tú no puedes ir al médico tú no puedes ir a la farmacia a pedir medicina para una enfermedad que desconoces. Primero tienes que acercarte a un profesional, que es el médico en este caso, y entonces hacer un diagnóstico. Y entonces, basado en ese diagnóstico, te van a recetar la medicina adecuada para ese padecimiento que tú tienes. Así que lo primero es hacer un diagnóstico. Lo segundo es observar, porque habrás observado, si has tenido la mala suerte de estar con un médico y que te hagan una radiografía, es que el médico hace tu radiografía y la observa. Y entonces cuando la observa, encuentra esos puntos donde pues tu cuerpo no está funcionando de la manera adecuada. Y entonces, en base a eso, te da una receta. Que en este caso sería crear un modelo ideal de negocio. Y esto es la creación de una estrategia. ¿Cómo vamos a hacer para sacar ese vehículo de ese estancamiento que te decía que estábamos en la aldea de mi papá? ¿Qué vamos a hacer? Ponemos piedras, ponemos árboles, le avisamos a tal persona y que traiga sus animalitos y que los animalitos nos ayuden a sacar el vehículo. ¿Qué hacemos? A veces se subían en las palanganas en la parte de atrás de los pickups y hacían peso para que pudiera avanzar el vehículo.
¿qué hacemos? Esa es la creación de estrategia. Luego la inteligencia de mercados, porque el escenario, el área de juegos son los mercados y ahí es donde implementamos tácticas. Lo siguiente, números. Todo lo que no se mide no se mejora. Todo lo que no podemos nosotros dar seguimiento en base a números, definitivamente no lo vamos a poder mejorar. Y posteriormente analizar esa operación que estamos haciendo, monitorear las acciones que estamos teniendo y también, de alguna manera, anticiparnos a lo que pueda pasar, ver esas opciones futuras que podemos tener. Bueno, vamos a la frase de diagnóstico, a la fase de diagnóstico y definamos el término tracción. Pregunto a la gente que está en la transmisión y me encantaría leerlos. ¿Qué creen ustedes que es la tracción? ¿O cómo definen ustedes qué es la tracción? Así que me encantaría ir leyendo los comentarios. Si se animan, acá por ejemplo veo que hay gente, está Hugo Rodríguez, por ejemplo, está Irma, dice saludos Guatemala. Yo los saludo mientras ustedes me escriben y me cuentan qué creen ustedes que es la tracción en sus negocios. Y vamos definiendo ese término entre todos. Irma dice saludos, Guatemala nos necesita, sí, Guatemala nos necesita, así que seamos de bendición para muchos éxitos en este día. Giovanni dice bendiciones, Hugo dice excelente programa. Ok, acá dice gracias, excelente ponencia. Creo que esta pregunta era para Roberto. Joel, gracias por comentar, dice es fuerza, es impulso. Gracias Joel, sí, definitivamente. Gracias. Así como Joel, anímense por favor a comentar y vamos definiendo el concepto entre todos. Es fuerza, es impulso, dice Joel. Totalmente de acuerdo, Joel. Es esa fuerza que necesitamos para que nuestro vehículo, que es nuestro negocio, comience a avanzar y entonces genera ese impulso. Hugo dice que la atracción es la forma en que nuestros negocios caminan. Totalmente de acuerdo. Es la manera en que se va desplazando en el mercado nuestro negocio. Entiéndase, también propuesta de valor. Irma Yolanda dice saludos cordiales desde Retaluleo. Es impulso. Pues emprendedores, creo que hemos terminado porque ya lo tienen claro. Ok, no, buenísimo por los comentarios. Gracias por eso. Definitivamente, es cuando no tenemos ese impulso, no tenemos esa fuerza, cuando no avanzamos. No hay avance. Y lo peligroso de la atracción, que podemos pensar de repente, bueno, pero es que yo ya soy una empresa consolidada y entonces el avance, pues ya no lo necesito, ya me establecí. Error fatal, porque aunque tú no avances porque ya seas una empresa consolidada, los mercados sí avanzan. Y el mercado no te va a estar esperando, el mercado no se va a detener y va a decir, bueno, Henry ya se consolidó en su empresa, entonces yo me voy a estancar y yo como mercado me estanco y entonces yo me quedo a la par de Henry. No, los mercados siguen evolucionando y si mis propuestas de negocio no siguen evolucionando, definitivamente yo me quedo atrasado hasta que llega un momento que quebramos y sucede con empresas que han sido exitosas acá en Guatemala y que de repente se han quedado en el tiempo, no han innovado y entonces han llegado al punto de la quiebra. Así que tracción es eso, tracción es esa fuerza que nos va a dar el impulso para que nuestros negocios caminen. El concepto lo construyeron ustedes, me tomé las palabras que ustedes dijeron acá, pero eso es tracción básicamente. Ahora, ¿por qué no hay tracción? ¿Por qué creen ustedes que no hay tracción? Porque esa es la pregunta. ¿Por qué no hay tracción? Cuando de repente, ¿cómo vas en el negocio? Nos reunimos con emprendedores y nos preguntamos, ¿cómo vas en el negocio? Pues mira, pues ahí voy, mal que bien, empujando la carreta, jalando la carreta, dicen otros. ¿Por qué no hay tracción? Y bueno, la pregunta casi que, la respuesta, perdón, casi que obligada es que fíjate que no tengo ventas. No tengo ventas. Entonces, las ventas es el indicador por excelencia de éxito para los emprendedores, para los empresarios. Nos medimos en ventas. Por supuesto,
Hay otros aspectos importantes, el hecho de manejar tu tiempo, el hecho de tener cierta libertad, el hecho de la libertad financiera. Hay muchas cosas que uno busca al hacer negocios, pero un indicador que a nosotros como empresarios nos afecta demasiado es el hecho de no estar vendiendo. Dice, Hugo, cuando no hay tracción es porque hay un engranaje que no funciona o hace falta. Y definitivamente hay un engranaje que no hace falta. Hace falta esa pieza que no permite que las demás avancen, ¿no? Normalmente pensamos que es por falta de ventas, pero yo siempre digo algo, enfoquémonos en encontrar problemas de raíz y no en los frutos o en los resultados, porque las ventas es el resultado precisamente de lo que nos dice Hugo en su comentario, que es que no hay una pieza que es clave, no hay un engranaje ahí que falta para que genere tracción. Nos enfocamos en buscar la raíz del problema y no la consecuencia de esa raíz. ¿Y cuál podría ser entonces? Porque muchas empresas tienen ventas, pero no tienen tracción. Y muchas empresas tienen pocas ventas y tienen tracción. Realmente lo que evita que tengamos tracción son dos piezas claves. Y es flujo de efectivo y margen de ganancia. Esas son las dos piezas claves que pueden resolver el problema de tu negocio y generar tracción o quebrarte. ¿Por qué? Porque de repente puedes tener margen, un bajo margen y pocas transacciones o pocas ventas y vas a estar en un estado de peligro porque vas a tener pocas ventas a un bajo margen y esto no te genera el suficiente flujo de efectivo para avanzar. Puedes tener de pronto mucho margen, pero pocas ventas. Tengo un producto que se vende muy bien, tiene un buen margen, pero vendo poco y estás sobreviviendo. Porque cuando vendes, bueno, respiras, pero cuando no vendes, pasas al estado de peligro. Puedes tener muchas transacciones, pero poco margen y estás también en un estado de sobrevivencia. Puedes vender demasiadísimo. De pronto se te ocurre crear un producto para las tiendas, por ejemplo, un mercado masivo, pero tu margen es demasiado poco y ese margen tan bajo no te permite de repente generar esa atracción suficiente para que tu negocio crezca. ¿Qué es lo interesante que tenemos que hacer entonces? ¿Hacia dónde nos dirigimos? El ideal, muchas transacciones, margen alto. Ese es el estado ideal que una empresa debería tener. Muchas transacciones, alto margen. Hacia ahí nos tenemos que dirigir. Ahora, la pregunta es para ti, para que la analices. ¿En dónde está tu negocio? ¿En dónde está tu emprendimiento? ¿Tienes un producto que tiene alto margen o bajo margen? Tú defínelo. ¿Qué tantas transacciones, qué tantas ventas tienes? ¿Cuántas ventas generas? ¿Tienes muchas ventas o tienes pocas ventas? Y al hacer la intersección de esas dos variables, te vas a dar cuenta que estás en un estado de sobrevivencia, en un estado de peligro o estás en un mercado ideal. Así que esas son dos variables internas porque tienen que ver con lo que yo hago en mi empresa. Yo defino como un margen, yo busco cómo mejorar ese margen o yo busco también cómo generar más ventas. Estas dos variables están dentro de mi empresa y yo las puedo utilizar y yo las puedo mejorar. Ahora, ¿por qué no hay más flujo de plata? Y cuando comenzamos a hacer preguntas, pues obviamente nos encontramos respuestas. Veníamos de las ventas y nos damos cuenta que no son las ventas, es el flujo y es el margen. Entonces pensemos, ¿por qué no hay más flujo? Y la razón por la que muchas veces no hay más flujo, lo más frecuente es porque, mira, Henry, yo no tengo un equipo de trabajo. O sea, no tengo gente que me colabore. Fíjate que mi precio es muy caro. O sea, yo tengo un buen producto, pero mi precio es muy caro y la gente me dice que le gusta, que lo quiere, pero no lo paga. Tengo mucha competencia. Fíjate que la competencia tiene un producto que tiene estas características. ¿Y qué te está diciendo? Te está diciendo, no tengo innovación, mi producto no es innovador. Es que mi competencia mete publicidad y yo no puedo poner publicidad. Por eso no genero más flujo. Esas son respuestas frecuentes a la pregunta, ¿por qué no hay más flujo?
tú puedes tener las propias tuyas. ¿Por qué no generas más flujo? ¿Por qué no hay más flujo en tu empresa? Y yo estoy casi seguro que muchas de las respuestas están alineadas a esto que te estoy platicando en este momento. ¿Por qué no hay más margen? ¿Por qué no has logrado generar más margen? Bueno, es que la materia prima está muy cara, Henry. Bueno, es que fíjate que mis costos administrativos son muy caros. Es que fíjate que mi costo de operación es muy caro. Yo tengo vendedores y enviar a los vendedores a sus giras de negocio es muy caro. Mis costos de fabricación son elevados. O de pronto los mercados están saturados. Entonces eso no me permite a mí tener suficiente margen. Estas son respuestas también frecuentes a la pregunta ¿por qué no hay más margen? Ahora, hay dos variables externas que te pueden ayudar a resolver flujo y a resolver margen. Y recordemos que estamos hablando de tracción. ¿Cómo resuelvo yo el problema de la tracción? ¿Cómo hago traccionable mi negocio? Hay una premisa en el emprendimiento y la premisa casi que todos la sabemos y si no, pues te la repito. Y es que los emprendimientos que tienen mayor capacidad de éxito son los emprendimientos o las empresas que resuelven problemas reales. Puntos de dolor, le llamamos a esto. Por otro lado, los problemas reales se resuelven con valor. Esa es la manera tradicional en que nosotros resolvemos un problema. Yo te aporto valor. Si tú tienes un problema, nosotros hemos identificado en Emprende 502 y en Emprende 506 que los emprendedores y los empresarios tienen un problema para generar tracción. Les duele porque su empresa va a quebrar. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, podemos resolverlo diciéndole, pues ánimo mi amigo, vas a salir, sigue adelante y ten fe en que todo va a estar bien. Y solo eso, palabras que de repente cualquiera de ustedes que está en la transmisión dice, bueno, qué bueno, me gustó que hablaran eso y que me dieras ánimo, pero al final regreso a mi empresa y sigo en la misma. Poco valor. Pero si de repente, como lo estamos haciendo, estamos diseñando una metodología que busca aportarte valor, ¿para qué? Para que entonces tú salgas de ese bache y entonces comiences a generar movimiento en tu empresa. Queremos aportarte mucho valor. Problemas hay de todo tipo. Hay problemas que son de baja intensidad de dolor y de alta intensidad de dolor. ¿En qué problemas te estás enfocando tú? Porque yo te digo, en emprendimiento y basado a todo lo que hemos podido entender y hemos observado y los emprendedores nos han comentado, hay una cantidad de problemas. Hay problemas, por ejemplo, para reclutamiento de personal. Hay problemas de pronto para hacer networking. Hay problemas porque alguien me dice, mira, yo no me animo a hacer mi pitch de ventas, me da pena, me da miedo. Hay problemas de repente en que se hacen empresas familiares y que, bueno, todos quieren llevar la batuta del poder. Esos son problemas que existen y son reales en el emprendimiento. Pero un problema de excesivo dolor es que los negocios no estén generando ingresos, que no sean traccionables, que no tengan tracción. Ese es un problema muy frecuente y que genera mucho dolor, demasiado dolor. Entonces, cuando tú te enfocas en problemas que no tienen importancia en el mercado, pero aparte de eso, tú no le aportas valor, no le aportas valor a la solución, entonces tú te encuentras en un cuadrante de commodity. Ah, qué bueno que Henry da motivación, pero la motivación también la encuentro en YouTube y en YouTube hay mejores motivadores. ¿Estoy resolviendo un problema? Sí, porque la gente necesita motivación. Pero si le estoy hablando a emprendedores, los emprendedores no necesitan motivación. Los emprendedores necesitan herramientas que le ayuden a hacer traccionable su negocio, que generen tracción. Entonces, estoy con el producto incorrecto, hablándole a una audiencia correcta. Y me hago uno más del montón, donde cualquiera me puede cambiar por cualquier cosa. Soy un producto commodity. Si yo tengo un problema que realmente no te genera dolor, simplemente es un problema con el que tú puedes vivir y yo te aporto mucho valor, pues no hay interés en la solución, pero ahí estoy. De repente quiero aprender un poquito de motivación, quiero aprender de pronto de empresas familiares, pues ahí está Henry Vicente y bueno, y te habla de esto. Cuando resolvemos un problema de mucho dolor, pero
no le aportamos valor a nuestra solución, entonces somos irrelevantes. Porque si estamos hablando del punto de dolor, si yo te hablo de generar tracción en tu negocio, pero yo te estoy hablando de que tienes que tener una mente positiva, y por supuesto la mente positiva tiene toda una ciencia que es real y que te va a ayudar, pero realmente no te va a dar herramientas para que tú apliques en tu negocio. Yo voy a ser irrelevante para ti. Porque si tú tienes que elegir entre alguien que te da una metodología para que apliques en tu negocio, a alguien que te enseña a pensar positivamente, ¿a quién vas a elegir tú? Tú vas a elegir, por supuesto, a quien te ayuda a sacar tu empresa de esa situación. Entonces, si yo estoy resolviendo un problema de mucho dolor, pero a mi propuesta yo le aporto poco valor, yo voy a ser irrelevante en el mercado. Pero si yo resuelvo un problema que sea de mucho dolor y yo le aporto todo el valor posible que yo tenga, resulta, mis amigos, que entonces llegamos a aquel mercado ideal donde comúnmente llamamos océano azul. ¿Por qué? Porque pocas personas van a tener la habilidad de resolver ese problema tan agudo como tú lo haces con esa propuesta. Me devuelvo 2 slides entonces, y entonces, cuando tú estás en un océano azul, resulta que todas estas situaciones, que el precio es muy caro, cambia. Tu precio ya no es caro porque eres único resolviendo ese problema. La competencia ya no la tienes porque ya no eres un commodity, eres un producto exclusivo, eres un producto diferente. Por supuesto, el hecho de agregar innovación, el hecho de agregar valor, te lleva a ese cuadrante donde estás en un océano azul. Si lo ves en cuanto a margen, definitivamente estar en un océano azul te va a generar mucho más margen. Los costos que puedas tener ya vienen a ser de alguna manera irrelevantes porque tú ya estás en un mercado donde tú eres el líder y tú pones tus precios. Así que estas son las variables externas que nosotros debemos considerar. ¿Qué problema resuelves y qué tan doloroso es ese problema? ¿Y cómo estás resolviendo ese problema? ¿Qué valor tú estás dando? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos damos cuenta de todo esto? Lo que nos damos cuenta es que definitivamente el margen y el flujo de efectivo son cosas muy importantes, pero que hay otras cosas que tienen que ver con que no puedas generar un margen adecuado y no puedas generar un flujo adecuado. ¿Y qué áreas son? Básicamente las áreas o puntos débiles de una empresa o de un emprendimiento van a ser marketing, van a ser específicamente ventas, van a ser procesos que estén mal diseñados o procesos que no existen simplemente, equipos de trabajo que no tienes, el margen y el margen desde la perspectiva, busquemos ampliar ese margen desde los datos que tenemos y hoy por hoy la transformación digital, porque eso te da de alguna manera escalabilidad. Y casi seguro, esto que venimos trabajando, que decimos, ¿cómo me doy cuenta que no genero atracción? Ventas. Dijimos, no son las ventas, es el flujo y es el margen. Luego hablamos de una variable externa y una variable interna. Y decimos que casi que esas dos variables vienen a resultar en que impacta en cualquiera de estas 6 áreas que te estoy mencionando. Ahora, para profundizar, ¿por qué? Yo te sugiero utilizar la metodología del 5 por qué. Preguntar 5 veces por qué. Bueno, yo no tengo ventas suficientes. Bueno, ¿y por qué no tienes ventas suficientes? Bueno, porque no tengo el personal capacitado. Bueno, ¿y por qué no tienes el personal capacitado? Bueno, es que no puedo pagar capacitación para ellos. Bueno, ¿y por qué no puedes pagar capacitación para elos? Y cuando comienzas a hacer esa serie de preguntas, vas a llegar a la raíz del problema. Vas a encontrar realmente dónde está la pieza dominó que va a hacer que el proceso de ventas funcione entonces. La segunda fase de la metodología, te platiqué, la metodología dominó, que empieza con un diagnóstico. La segunda fase es observación y análisis. Bueno, antes de pasar a la siguiente fase, para las personas que están en la transmisión, 2 cositas. 1, ayudemos a compartiendo la transmisión. Eso nos ayuda a todos los involucrados y a ti también te ayuda, ¿no? A
a compartir. Es bueno dar y compartir con la gente. Así que, ¿qué tal si nos ayudan compartiendo la transmisión? Eso es uno. Y dos, ¿qué tal si nos ayudan comentando y que me cuenten cómo les pareció esa primera fase de esta metodología que estamos validando? El diagnóstico. ¿Te hace sentido el diagnóstico? ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes alguna duda respecto a esa fase del diagnóstico que nosotros sugerimos? Y me encantaría poderte leer a la gente que está en la transmisión. Pues aquí yo atento a leerlos. Y bueno, mientras se animan a ir escribiendo y a ir compartiendo, pues yo doy paso a la siguiente fase de esta metodología. Y la siguiente fase es la observación y el análisis. Observamos todo esto que ya pasamos y analizamos cuál es la mejor manera o dónde están esos puntos débiles, esas amenazas, esas debilidades que se mencionan tanto en un FODA, porque de ahí es donde nosotros tenemos que apalancarnos para poder generar ese movimiento para nuestra empresa. Este ejercicio es bastante curioso, y es que cuando nosotros nos detenemos a observar, nos vamos a dar cuenta siempre que hay mucha información que está presente, pero no la observamos. Esta es una secuencia lógica. Y si alguien sabe de qué va esta secuencia lógica o qué describe esta secuencia lógica, me encantaría poderlo leer. ¿Qué creen que describe esta secuencia que están viendo ahora en sus pantallas? Recuerden, observación y análisis. Esta es la fase número 2. Y esto que estamos observando ahora es una secuencia lógica. Así que, si te animas, y si no, pues dime, pues no sé ni de qué se trata. Pero esto es una secuencia lógica. Así que mientras analizas de qué crees que va esta secuencia, yo te sigo acá en los comentarios y te digo, me encantaría leer si alguien sabe de qué va esto. Ok, creo que no. Bueno, acá hay una información. Esto es una información, pero obviamente lo que requiere es observación y análisis. Esta es una secuencia lógica y básicamente lo que describe es una secuencia de números. Lo único es que la describe con las iniciales de los números. Si lo vemos de esa manera, acá, de izquierda a derecha, esto es una secuencia de números. Dice 1, dice 2, dice 3, dice 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces el signo de interrogación, ¿a qué correspondería? ¿A qué crees que correspondería el signo de interrogación? Definitivamente el número 9. Ahora, esta secuencia lógica viene a romper lo que tradicionalmente nosotros creemos. Yo te dije que era una secuencia lógica, y al tú ver letras, tú te imaginas que es una secuencia de palabras, no te imaginas que es una secuencia numérica. ¿Y por qué te hago este ejercicio y por qué te digo esto? Porque normalmente no estamos acostumbrados a la observación ni al análisis, pero nosotros como empresarios y como emprendedores tenemos que desarrollar esa habilidad. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a leer entre líneas o a ver entre números, y entonces entender comportamientos por medio de data, por medio de información. Esta es otra. Y bueno, al final te la dejo. Esta no la voy a responder, pero si la entiendes, esta es otra secuencia lógica. Pues igual me encantaría leerte en los comentarios. Y vamos a ver. Ok, si la puedes leer, si me dejas el comentario, y si nos da tiempito, la desciframos al final. Pero esta también es una secuencia lógica. Aquí hay información. Si la observas detenidamente y haces un adecuado análisis, te vas a dar cuenta que aquí hay una información. Eso sucede cuando nosotros comenzamos a observar nuestros resultados y a analizar el porqué de esos resultados. Te dejo una frase. Dice, es el uso sistemático de análisis y modelos estadísticos que permite tomar decisiones gerenciales
sobre hechos concretos. Lo que está diciendo acá a Ramiro Casó del INCAE es que la intuición no cabe acá. Llega un momento en que tu negocio ya no requiere la intuición. La intuición es válida, por supuesto, para procesos creativos, procesos de innovación, pero no para generar tracción. Es el análisis y el uso de modelos estadísticos lo que te va a ayudar a ti a tomar decisiones gerenciales muy, muy concretas. Pensando en análisis, cuando nosotros analizamos como negocio, nosotros tenemos una oferta, nosotros sentimos que esto va a funcionar, pensamos que esto va a funcionar y creemos que esto va a funcionar. Y muchas veces hacemos negocios de esa manera. Yo siento que a la gente le va a gustar. Es que yo pienso que el precio es correcto. Yo creo que sí se vende porque alguien más lo vende. Y entonces proponemos una oferta al mercado. Del otro lado está quien demanda, está tu cliente. Pero no nos preguntamos qué siente tu cliente. No nos preguntamos qué piensa tu cliente. O no nos preguntamos qué cree él respecto a tu producto, a tu servicio. Pero llega un momento y en el mercado nos unimos ambos. Nos unimos nosotros como empresarios y también se unen tus clientes, oferta y demanda. Y aquí viene un choque entre lo que siento yo que iba a funcionar a lo que realmente siente tu cliente. Entre lo que yo creo que podría funcionar y en la manera en que lo cree tu cliente. Es que yo pensé que esto iba a funcionar. Sí, pero no le preguntaste a quien te lo iba a comprar. No le preguntaste qué piensa él respecto a esto. Observación y análisis. Nos olvidamos de la observación y nos olvidamos del análisis. Y entonces no hacemos propuestas de mercado que estén alineadas a lo que realmente necesita el cliente. El mercado, en el marketplace, ofrecemos valor, por un lado nosotros, y el cliente demanda valor. No es el valor que yo creo que puedo dar, ni el valor que de repente se pueda percibir, es el valor real que yo puedo aportar al mercado. Esos son los negocios exitosos, los que realmente aportan un valor real. Yo sí, definitivamente te estoy aportando valor. ¿Por qué? Porque tú estás demandando valor. Cuando se une eso, yo te doy mucho valor y se lo doy a alguien que demanda ese valor. Estamos encaminados definitivamente a generar tracción o definitivamente a nunca estar estancados, a nunca estar en pausa en nuestros negocios. ¿Por qué es importante esto? Y la atracción tiene que ver con dos cosas que tenemos que ver, dos perspectivas, dos empresas. Dice Giovanni Avendaño, de la observación y del análisis parte todo a través de herramientas que puedan definir una buena oferta de valor. Excelente comentario, Giovanni. Definitivamente, estás resumiendo básicamente lo que decimos en este slide. Tenemos que observar detenidamente, tenemos que hacer un análisis, crear una propuesta de valor que esté alineada a alguien que demande ese valor en el mercado. Así que gracias por el comentario, Giovanni. Les decía que tenemos que pensar en dos empresas. Una, la que está estancada hoy, cómo generó atracción para ella. Pero dos, la empresa del futuro, porque tu empresa va hacia el futuro. Y entonces es importante la fase de análisis y observación, porque no solo te ayuda a salir hoy de lo que estás pasando, sino te va a ayudar para que tu empresa perdure en el futuro. Si tu negocio no lo ves a futuro, pues yo te preguntaría, entonces, ¿para qué estás haciendo empresa? La idea de una empresa es, bueno, yo construyo una empresa, de pronto me involucro en una empresa y luego, pues, de alguna manera creo los sistemas necesarios para que esa empresa perdure en el tiempo sin la necesidad de que yo esté presente. Obligadamente, bueno, si tú quieres estar presente, pues se vale, pero que no obligadamente estés presente. La empresa de hoy y la empresa que vas a trabajar o que vas a delegar mañana. Te decía que cuando estamos estancados, al inicio de la conversación te decía que a veces cuando estamos estancados, lo que hacemos es poner el acelerador y decimos, bueno, aquí tengo que salir porque este carro es de doble tracción y que salgo. Y hay una paradoja que le llamamos la paradoja del impacto, y es que creemos que a mayores actividades, mayor impacto, y no precisamente. Cuando a veces generamos muchas actividades sin ninguna estrategia, lo que generamos es desgaste.
hay un término y que se le llama cantidad finita, y es que sepamos nosotros como empresarios elegir entre todo lo que hay que hacer una cantidad finita o limitada de acciones que vamos a hacer. ¿Qué acciones? Las acciones que sean estratégicas. ¿De dónde sale eso? De la primera fase del diagnóstico y posteriormente de observar y analizar. Priorizar, decidir qué es lo que realmente importa, porque te decía, en el ecosistema emprendedor hay muchos dolores, pero Emprende 502 se está enfocando en el dolor de aquellos que tienen sus empresas y que no están generando tracción en sus empresas. Estamos priorizando entre la gran cantidad de problemas y enfocarnos, que decidamos nosotros constantemente y conscientemente cómo vamos a trabajar en estas acciones, cómo voy yo a mejorar esa propuesta de valor que nos decía Giovanni hace un momento. Cuando nosotros hacemos esa observación y ese análisis, lo que vamos a tener es que vamos a tener datos, vamos a tener información. Vamos a poder de alguna manera crear propuestas, crear estrategias sobre una base más sólida. Contrario a lo que de repente a veces hacemos cuando iniciamos un emprendimiento, que lo iniciamos simplemente porque tenemos la necesidad o porque miramos que al vecino le está yendo bien, pero no entendemos el know-how, el cómo lo hizo para que le esté yendo de la manera en que le está yendo. Así que obtenemos datos que si nosotros conectamos con nuestros clientes van a ser datos honestos que nos permiten analizar y que entonces en ese análisis experimentar propuestas de solución a esos problemas, que si les resuelvo el problema al cliente, resuelvo mi problema empresarial de falta de tracción. ¿Poder para qué? ¿Qué ventajas nos dan estos poderes? Uno, para hacer un análisis descriptivo, que nosotros tengamos la capacidad de describir el problema, que nosotros tengamos un análisis predictivo, que nosotros con esa data podamos predecir lo que va a pasar a fin de año, que podamos predecir lo que puede pasar el siguiente año. Y te voy a poner un ejemplo. Hay empresarios que aún no han logrado asimilar los efectos colaterales de la pandemia COVID-19. Ya la pandemia nos encerró hace un año, estuvimos encerrados totalmente y hoy no han logrado salir. ¿Por qué? Porque nunca no describieron el problema real, y el problema real no era la pandemia, el problema real era de repente hacer esa primera fase de diagnóstico. El problema real era que de repente no tenían una propuesta de valor adecuada, que de repente no tenían los procesos de venta adecuados, de repente que no tenían unas plataformas digitales que les permitiera acercarse a los clientes. O sea, esos eran los problemas reales. No hicieron un análisis descriptivo. Por supuesto, hoy quizá todavía no están haciendo ese análisis predictivo, nunca lo hicieron, porque dijeron, bueno, esto va a pasar, dice el presidente que va a pasar en 3 meses, y se quedaron esperando esos 3 meses, y no se anticiparon con la información que tenían a predecir el futuro. Y el análisis prescriptivo, esa es la tercera razón interesante que nos da la observación y el análisis, y es que yo pueda entonces prescribirle a mi negocio una receta adecuada, que yo pueda decirle a mi negocio, si estás en pausa, tenemos que ponerle esta piedra acá, esta palanca acá, para hacer que el negocio siga siendo traccionable. Esto es valioso, que tú puedas describir con exactitud el problema que tú tienes, que tú puedas predecir el futuro de tu empresa con la data que tú tienes, y que con la data que tú tienes, que tú puedas prescribirle la medicina al problema que tú estás teniendo en tu empresa. Tercera fase de nuestro modelo para generar tracción, el modelo ideal. Y con esto vamos a ir casi cerrando, porque las siguientes 3 fases pues no nos va a dar tiempo, pero si tú quieres escuchar de esto, yo te sugiero que te des de alta en mi página web www.henryvicente.com. En la sección blog va a estar esta conferencia y ahí va a haber un formulario para que tú lo llenes y recibas esta presentación, y que te suscribas a una lista de correo donde yo hablo de estos temas, específicamente de la metodología que te estoy hablando, y largo y tendido de las otras fases de esta metodología. Así que la tercera fase es, bueno, ya diagnostiqué, ya observé, ya hice un análisis, y entonces ahora voy a crear el modelo ideal de cómo tengo que operar.
Y para esto te voy a dar una herramienta, tablero estratégico. Y el tablero estratégico tiene 4 componentes que si tú los aplicas a cualquier área que tú hayas detectado que tienes debilidad, yo te aseguro que comienzas a generar tracción. Y esto, como dijo Edwin, y bueno, y es que tengo que ponerme a la altura de lo que dijo Edwin, si tú lo aplicas hoy mismo en tu empresa, yo te aseguro que comienzas a generar movimiento y tracción en tu empresa. Ojo, dijimos tracción es salir de la situación que estoy complicada y bueno, la disciplina de aplicar ciertas cosas es lo que te va a dar el desplazamiento. Cuando hablamos de una metodología es que te saca de ese embrollo, que te saca de esa situación y por supuesto, después hay más tarea que hacer. Pero lo primero de este tablero estratégico es qué cosas de nuestra operación nosotros podemos elevar, qué procesos podemos mejorar y elevarlos más allá del estándar de la industria. Que yo mejore procesos más allá de lo que la industria está demandando. ¿Qué cosas yo debo crear y que nunca se han ofrecido en la industria? Es que todos, como todos cobran envío en Guatemala, pues yo también lo voy a cobrar. No, yo no lo voy a cobrar. Mi empresa es la que no cobra envíos. Yo no los cobro, yo los doy gratuitos, por supuesto. Lo de gratuitos es entre comillas, ¿verdad? Pero yo no lo voy a cobrar. Todos lo cobran, pero yo no. Mi empresa no lo cobra. Todos me ofrecen un tiempo de entrega de 24 horas. Hay una empresa de comercio electrónico en Guatemala que dice, bueno, si tú me lo compras antes de las 3 hoy, yo te lo entrego hoy mismo. Esa es una propuesta de valor muy interesante. Nadie más en la industria lo hace. Que yo de repente te digo, mira, yo te doy, ¿qué te digo? Los helados que vendo son de X tamaño y yo el topping te lo regalo. Eso nadie lo hace en la industria y yo lo hago. ¿Qué cosas podemos crear que otros no lo estén haciendo o que no existan simplemente en la industria? En cuanto a procesos, en cuanto a propuesta de valor, en cuanto a la forma de prospección de clientes, en cuanto a tus cierres de venta, en cuanto a tu capacitación empresarial. Independientemente del punto de debilidad que tú encuentres o que tú tengas o que tú hayas identificado en tu organización. Lo segundo es reducir. ¿Qué factores deberías reducir por debajo del estándar de la industria? Porque hay situaciones que las estás haciendo y simplemente te están generando, como decimos en Guatemala, bulto. Simplemente las estás haciendo porque sí, pero no te están ayudando. Entonces, ¿qué cosas que tienes que eliminar de lo que estás haciendo? ¿Por qué? Porque la energía que le pones a esto que no te agrega valor, se la quitas a esto que sí te pone valor o te agrega valor. Y los siguientes, los factores con que la industria ha competido durante mucho tiempo que deberían eliminarse. Hay cosas que ya son estándar, ya son prácticamente mitos o cosas establecidas, son paradigmas empresariales que ya existen y que si tú buscas desafiarlos, ¿cómo qué? Imagínate Uber. Uber vino a desafiar el mito de que los taxis era la única manera de poder rentar un vehículo por corto tiempo y desplazarte de un lugar a otro. Uber vino a botar el paradigma de que una empresa de taxis debía tener taxis en propiedad. Lo vino a eliminar totalmente. ¿Qué cosas son estándar, mitos, paradigmas que existen en tu industria y tú los haces porque todos lo hacen, pero que si la eliminas, tú te vas a ver de una manera diferente? Cuando tú haces todo esto, tú elevas tu estándar, tú creas nuevas propuestas, nuevas formas de operar, tú reduces cosas que la industria hace de tal manera o las eliminas porque te generan carga, y tú eliminas también aquellas barreras que están establecidas en tu nicho, en tu giro de negocio. Tú haces un nuevo aporte de valor real, no percibido. Recuerda que venimos de una fase, diagnóstico, luego observación y análisis. Y en base a esa observación y análisis, tú aplicas este tablero estratégico donde elevas, creas, reduces y eliminas. Entonces estás haciendo un nuevo aporte de valor real. ¿Qué es lo que sucede entonces? Sucede esto. Aquí es cuando se genera la atracción. En este mapa de valor. Porque de repente hoy
tu propuesta de negocio está como un observador. Tú eres un observador de lo que otros hacen y como mi vecino vende hamburguesas, entonces yo vendo hamburguesas. Yo simplemente imito. Cambió el empaque, entonces yo lo cambio. Simplemente imito. Luego están los migrantes y son los que comienzan a hacer estas mejoras de valor. Y es que tú te planteas ya este tablero y tú dices, bueno, yo no voy a hacerlo como lo hace Juan, yo no lo voy a hacer como lo hace María, yo no lo voy a hacer como lo hace fulano o mengano, yo lo voy a cambiar, yo voy a elevar mis estándares, yo voy a crear cosas nuevas, yo voy a reducir, a quitar esa carga, yo voy a eliminar barreras de mi industria. Y entonces tú comienzas a convertirte en un migrante, tú comienzas a agregar valor real a tu propuesta, comienzas a hacer mejoras de valor en tu negocio. Y si aplicas las 4 fases del tablero estratégico, elevar, crear, reducir y eliminar, entonces tú comienzas a desplazarte hacia el área de innovaciones de valor. Tú comienzas a innovar valor en tu propuesta de valor. Y entonces, ¿qué es lo que se va a decir de tu empresa? Que eres un pionero en la industria. Y tú comienzas a generar la marca o el estándar de las cosas. Se deben hacer así. Dicho sea de paso, el modelo colaborativo, el modelo de economía colaborativa de Uber ahora es utilizado en muchos lugares. Yo no tengo nada, simplemente hago una app y reúno gente que necesite este producto, este servicio, este objeto, con gente que lo tiene y lo puede alquilar. El modelo, ¿quién lo creó? No sé, antes de Uber, seguro alguien más lo utilizaba, pero quien lo revolucionó y lo lanzó al mundo y lo hizo evidente en el mundo fue Uber, como pionero, porque hicieron innovaciones de valor. Así que, resumiendo, te di 3 fases de este modelo, de este modelo que estamos validando, que hemos llamado dominó. Dominó porque existe fichas de dominó que de repente al detener una, evitas que todas las demás caigan, entiéndase, evitas ir a la quiebra. O de repente pones esa ficha de dominó que haces que al moverla todas las demás caigan y que te generen tracción. La primera fase es crear un diagnóstico de nuestra empresa, qué es lo que está pasando. La segunda fase es analizar y observar qué es realmente lo que está pasando y buscando sacar data que te ayude a tomar decisiones. Y la tercera fase es que nosotros podamos crear un modelo ideal de negocio que te lleve de ser un observador y un imitador de valor a ser un pionero o un innovador de valor. A mí me encantaría poder leer comentarios de ustedes. Mientras leo comentarios de ustedes, pues les dejo acá mis contactos. Mi nombre, te repito, Henry Vicente. En todas las redes sociales me puedes seguir como Henry Vicente con una doble E al final. En la página henryvicente.com, también en la sección de blog, hay una entrada que se llama Cómo generar atracción en mi empresa y ahí va a estar esta presentación para que te la puedas descargar. Y para mí va a ser un gustazo poder compartir o poder intercambiar ideas, ya sea en Instagram, en Facebook o en LinkedIn, con todo gusto. ¿Qué herramientas inteligentes utilizas para conectar la oferta y la demanda para generar una propuesta de valor significativa? Bueno, mira, yo creo que en cuanto a inteligentes, yo entiendo que Giovanni se refiere a cuestiones automatizadas, a cuestiones donde yo simplemente lo pueda alimentar. Yo realmente me he metido a averiguar desde ciertas aplicaciones, ciertos softwares o cuestiones de ese tipo, específicamente para hacer lo que tú dices, no lo he hecho, pero realmente lo que yo he hecho es crear mis propios dashboards, Giovanni. ¿Por qué? Porque de pronto cuando encontramos este tipo de metodologías, lo que vamos a encontrar son metodologías o vamos a encontrar dashboards que dan información, pero para otro giro de negocio, para otras industrias que están quizá un poco más sofisticadas que las nuestras en Centroamérica o en Latinoamérica. Entonces, yo lo que te diría es que tú puedas elaborar ciertos dashboards automáticamente y que tú los puedas ir creando ese análisis. ¿En base a qué? En base a de repente los puntos clave que te mencionaba en uno de los slides que son el market,
marketing, que son el análisis de tus procesos, que son de repente tus ventas, o sea, qué tanto te toma concretar una venta, qué tantos cierres tienes, cuál es el costo de cerrar una venta, ya sea en digital o sea offline. Entonces yo te diría, más que buscar una herramienta, yo te diría sentarnos un poquito a diseñar las propias nuestras, que no tiene que ser algo tan complicado. Hay un detalle interesante en cuanto a métricas, y es las métricas de vanidad y las métricas para decisión. Y las métricas de vanidad son aquellas métricas que simplemente decimos, bueno, ya tengo 2,000 followers en Facebook. Sí, pero ¿cuántas ventas tienes? O sea, 2,000 followers al final no es nada si no estás haciendo conversiones. Una métrica de decisión es bueno, ¿cuántas ventas estoy haciendo yo de esa fanpage que tengo donde tengo 2,000 followers? Entonces, enfocarnos en métricas de decisión. ¿Cuáles son las métricas que a ti te ayudarían a tomar decisiones de cambio? Para cambio esto, lo quito, lo mejoro, o qué hago con esta acción. Así que yo te sugeriría crear tus propios dashboards, ¿verdad? Ariel dice que el gran creador Travis Kalanick, la uberación de la economía. Ok, me imagino que Ariel, lo que me dices es que Travis Kalanick es quien realmente tomó este término de la uberización de la economía, considerando los modelos colaborativos como un modelo de negocio. Gracias por el aporte, Ariel. Ok, bueno, preguntas. Si tienen más preguntas, yo encantado de poderlas contestar. Dice Sergio Lonel, felicidades, Henry, muy buena charla. En empresa ya establecías, tienes problemas para no saber controlar el margen y el flujo de efectivo. Sí, definitivamente. Hay puntos clave. Por eso hablamos de las métricas de vanidad y las métricas de decisión. Y entonces, la habilidad que nosotros tenemos que desarrollar es cuál es la métrica en cuanto, por ejemplo, al margen. ¿Cuál es el punto donde yo digo, este producto va o este producto no va? Por ejemplo, yo tengo una fábrica. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos un giro de negocio que es fabricar ciertas cosas. Y entonces nosotros tenemos una métrica donde sabemos que nuestros productos deben de estar dentro de un margen en cuanto al costo de producción. No podemos salirnos de ese margen de producción. ¿Por qué? Porque si yo me salgo de ese margen de producción, ese costo de producción, yo sé que mi margen se va a ver afectado y yo sé que la métrica de ventas entonces va a subir. Y entonces, por eso se ficha dominó, porque si yo muevo una variable, todas las demás se mueven, para mal o para bien. Por supuesto, yo sé también que si yo me mantengo dentro de ese rango permitido para que mis costos de fabricación fluyan en ese margen, si yo me logro salir de ese margen para menos, yo sé que hago más rentable la operación de la empresa. Entonces, tenemos que tener claridad con respecto a en qué rangos nos movemos, pero saber identificar esas métricas, Sergio, para realmente poder sistematizar, te diría yo, el proceso de decisiones. Edwin, ya estás por acá. Ok, ¿qué más? Así es, Henry. Excelente el tema que estabas dando. Muy interesante todo esto sobre lograr crear esos procesos, ¿no? Esa atracción, ver dónde está ver dónde tenemos que poner esas piedras, como decías al inicio de tu historia, para lograr ese avance del carro. Como dices, aunque sea de vuelta en vuelta, pero se tiene que lograr ese avance y no quedarte estancado, porque si estás estancado, pues te hundes, ¿no? Claro. Entonces, hay unas preguntas por aquí y nos preguntan sobre cómo se puede lograr esa atracción cuando no cuentas con los trabajadores que van en la misma dirección. O sea, muchas veces creo que, nos ocurre mucho a los emprendedores y creo que las MIPYMES, el poder tener ese grupo de colaboradores que realmente vayan en la dirección que va la empresa. Y a veces, aunque esté, al principio no se logra. ¿Cómo se puede mejorar esto? ¿Cómo puedo lograr esa atracción cuando los colaboradores, yo voy para el sur y ellos quieren ir al norte? ¿Cómo puedo hacer ese cambio? Bueno, hay dos cosas. Uno te decía que básicamente cuando decimos ¿por qué mis colaboradores van por un lado y por el otro? Y la pregunta sería,
Bueno, ¿y esto cómo te impacta en los resultados? Porque tiene que tener un impacto. Pero decíamos que casi todo viene a caer a 6 fases, decíamos, el marketing, las ventas, y mencionábamos específicamente los procesos. Entonces aquí hay una cuestión, el proceso de reclutamiento de los colaboradores. Entonces, si el proceso es nulo o es malo, el resultado de ese proceso es malo. Y te lo pongo en términos de marketing digital, cuando hablamos de los famosos funnels. Si en tu funnel de captación de clientes, o en este caso de clientes internos, tú tienes un lead magnet que no es el adecuado, una propuesta que no es la adecuada, tú ya captaste mal a tu cliente y por supuesto la conversión, que es donde determina ese funnel, va a ser mala. Entonces, tenemos que afinar el proceso de reclutamiento. Esto es por un lado, Edwin. Y por el otro lado, esto no está relacionado directamente a la metodología que estamos hablando hoy, pero está relacionado al corazón de la empresa, y es aquel famoso círculo dorado del por qué. Todos sabemos qué hacemos. Yo me dedico a la panadería. ¿Cómo lo hacemos? Masificamos los procesos y distribuimos nacionalmente. Pero ¿por qué lo hacemos, Edwin? Ese por qué es más valioso que todo lo demás, porque ese por qué hace precisamente que la dirección sea una. Lo hacemos, por ejemplo, estoy tirando ideas, porque nosotros queremos eliminar la desnutrición por medio de un pan de calidad en Guatemala. Y esto le da propósito no solo a ti, que de pronto eres dueño de la panificadora, sino a todo tu equipo. Y eso le da sentido de orientación. Entonces yo te diría 2 cosas. Uno, hacer ese ejercicio del círculo dorado, de qué hago, cómo lo hago y por qué lo hago. Lo más importante es el por qué lo hago, porque se conecta con la audiencia, conecta con tus clientes, conecta con tu cliente interno. Y lo segundo es el proceso de captación de tu cliente interno. Afinar ese proceso. Básicamente te diría, por esos 2 lados iría la solución al planteamiento que nos hace. Excelente, Henry. Y también es importante, como dices, ese por qué, también para que todo proceso, incluso lo que estábamos hablando, el llegar a poner en práctica lo que nos enseñó Roberto también, ¿verdad? Sobre ese ir buscando, o sea, si no tenemos un porqué, vamos a ir a la calle, pero tampoco vamos a encontrar nada, ¿verdad? Y creo que va muy de la mano tanto el tema que él dio con el tuyo, porque literalmente el buscar nuevos productos, por decirte en el área de tracción, tal vez yo necesito un nuevo producto y ese va a ser esa piedra que va a lograr la tracción. Pero no puedo crear un nuevo producto, un nuevo servicio sin tampoco tendencia y no he visto hacia dónde va el mercado, como ocurrió ahorita durante la pandemia. Entonces dijeron, sí, 2, 3 meses y volvemos otra vez a la normalidad. Llevamos un año y no se ha vuelto a la normalidad y no se va a volver a esa normalidad jamás, porque ya pasó, es pasado y va a haber la pandemia vino a marcar un antes y un después, y las empresas que lograron hacer esos pequeños cambios, que como dices, no se necesitaba grandes cambios, fueron pequeños cambios, lograron mantenerse en el tiempo, y los que no quisieron hacer ni siquiera el mínimo cambio, hoy por hoy desaparecidos por completo. Incluso lo vimos en empresas muy, muy grandes que desaparecieron por completo. Entonces, ¿cómo podemos mantener ese equilibrio entre lo que yo ya hago, yo tengo, y estar buscando esos nuevos productos para generar nueva atracción? Porque cuando ya estoy estancado, ¿cómo logro a través de un producto, un servicio, generar nueva atracción? ¿O se puede hacer de otras maneras también, además de productos y servicios? Bueno, mira, el cuarto paso de la metodología que nosotros estamos validando, y te digo, la estamos validando porque realmente es una metodología que nosotros estamos diseñando y que buscamos precisamente eso, que genere la atracción. Y el cuarto paso es la inteligencia de mercados. Y la inteligencia de mercados es que de una manera inteligente tú desarrolles tácticas que te ayuden y que generen resultados en el mercado. Para esto nosotros utilizamos 2 cosas. Uno, nosotros llamamos una matriz de recursos. ¿Qué es lo que tú tienes como empresa? Porque yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una fábrica de productos de regalo,
Y entonces tenemos capacidad instalada de manufactura, de costura, podríamos decir. En pandemia, por supuesto, nuestro giro de negocio murió, cayó, pero entonces lo que hicimos fue la clásica mascarilla, la mascarilla de triple tela. A eso cambiamos. Esto si lo ponemos, y bueno, por supuesto, no nos sentamos porque no haya tiempo para hacerlo en ese momento y hagamos un análisis del mercado y hagamos esto y lo otro. Hicimos un testeo con unos mock-ups y los lanzamos por redes sociales y hubo demanda y entonces esa fue la validación. Casi que fue intuición, validación rápida y ejecución. Pero si lo vemos técnicamente, nosotros lo que hicimos fue aplicar la famosa matriz de Ansoff y esto es lo que nosotros aplicamos en el paso número 4. Y es aquella matriz que tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con los productos y tiene que ver con los mercados. Normalmente nosotros trabajamos con nuestros productos actuales y con nuestros mercados actuales. El desafío, y aquí es donde hablábamos del aporte de valor real, es lograr crear mercados nuevos con nuestros productos actuales. Ese es el primer paso. El desafío realmente es lograr crear productos nuevos con mercados nuevos. Porque entonces estás teniendo, Edwin, yo le llamo pirámide de productos o servicios, donde tenés los productos que están en la base de la pirámide, que son productos de bajo margen, pero de alta rotación, pero también están los servicios o productos premium que están en la parte superior de la pirámide, que son productos que de pronto vas a vender poco, pero que te van a dejar un buen margen. Pero es el balance de todo esto. ¿Cómo lo logramos? Con la matriz de los recursos, el famoso FODA de mi empresa, y entonces entender qué capacidad tengo y entonces hacer la intersección con esta capacidad más la operación que ya vengo haciendo, más el tablero estratégico que yo tengo. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Sigo haciendo una penetración de mercado con mi producto actual y mi mercado actual? ¿O ya estoy preparado para trabajar con mi producto actual a un mercado nuevo? O sea, y ahí es donde te va a dar el mapa. Pero básicamente no hay una ruta establecida en cuanto a que la fórmula sea, tú tienes que hacer esto. O sea, hablamos de que tienes que hacer tu tablero estratégico, mejorar esa propuesta de valor, hacer un análisis de tus talentos o tus capacidades empresariales. Por supuesto, luego ver ya lo que estás haciendo y entonces en base a estas dos cuestiones, analizar cuál es la siguiente acción. Pero definitivamente, lo que sí es seguro y es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como empresarios hoy, Edwin, es que tenemos que tener diversidad en nuestro portafolio de productos. Entonces, para eso la pirámide que te platico de productos y servicios. Excelente, Henry. Y como dices, todo está relacionado al final de cuentas en esto. Y es muy interesante la metodología que ustedes están validando. Y amigos, les invito a que los puedan seguir para que puedan saber cuál va a ser el desenlace de esta metodología, porque es una metodología que se está creando para que realmente sea efectiva, sea tan efectiva y que se pueda hacer aplicable a todas las industrias, por así decirlo. Y Henry sabe, hemos estado en pláticas, lo conozco desde hace tiempo y sabemos que Emprende 502 tiene esa capacidad y ahora que ya se van a expandir ya no solo tienen 502, 506 y ahora República Dominicana creo que va a entrar al aro también, para lograr eso ya no solo en Guatemala, sino que a nivel regional, y era lo que hemos estado hablando durante este proceso de este encuentro latinoamericano, amigos, y es que es sí o sí es necesario que logremos esa integración latinoamericana que desde hace rato, como le comentaba a Roberto, empezó en 1960. Imagínense, en los 60 empezó la integración latinoamericana, en los 80 se forma la institución como tal. Hoy por hoy son 13 países y los únicos que hacemos falta somos los centroamericanos. Entonces, creo que es tiempo de que ya como guatemaltecos también impulsemos. Sabemos que todas estas cosas son a nivel político, lo tiene que ver los gobiernos, pero si nosotros como emprendedores, nosotros como empresarios, MIPYMES, nos unimos como un gremio real,
y empezamos a pujar a que el gobierno tiene que hacer lo que necesitamos para salir adelante, créame que vamos a lograr esa integración centroamericana y unirnos a la integración latinoamericana para crear ese mercado común para el crecimiento, y que mucho de las metodologías que está hablando Henry, todo esto que habló también hoy Roberto, está ahí. O sea, hay cosas que ya se están haciendo en otros países y lo único que tenemos que hacer es voltear a ver lo que está haciendo nuestro hermano mexicano, nuestro hermano salvadoreño y decir, bueno, eso está bueno y implementémoslo. O sea, no tenemos que inventar el agua azucarada. Hay cosas que sí debemos de empezar desde cero, ¿verdad? Una metodología, pero las metodologías, Henry, cuéntanos un poquito más de la metodología, cómo es que surgió la idea de crear una metodología, si es completamente desde cero o hicieron tipo lo que decía Roberto del Cool Hunter, de decir, bueno, sabemos que esto funciona y vamos a crear una metodología ya personalizada, pero utilizando cositas que sabemos que han funcionado en otros. ¿Cómo surgió? Porque es muy interesante porque están generando esa atracción ya en vivo. Lo primero es que contarte que nosotros como Emprende 502, la raíz de Emprende 502 es que nosotros somos empresarios. Todos los que estamos en Emprende 502 somos empresarios. Y los que no hacen empresa son docentes de muy alto nivel. O sea, es gente muy pilas. Entonces, por un lado, los que somos empresarios hemos tenido el sabor, sabemos el sabor amargo del fracaso y del dolor de no generar tracción. Por el otro lado, nuestros amigos docentes saben también esta cuestión del acercamiento que la gente ha tenido para con ellos en cuanto a ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. ¿De dónde nace? Nace de que nosotros como empresarios y con Oscar Mota, que es mi socio con Emprende 502, básicamente nosotros nos formamos y entonces le encontramos los términos técnicos para cosas que ya aplicábamos. Y que cuando nosotros damos una mentoría o damos un consejo, lo damos desde la perspectiva de lo que ya pasamos nosotros y le ponemos el factor técnico que podemos aprender en una universidad o podemos aprender en una cuestión, en un espacio formativo. Entonces, nace precisamente de que nosotros hemos tenido la propia necesidad de generar tracción en nuestros negocios. O sea, ayer precisamente hablábamos con Oscar Mota y Oscar Mota me hablaba de cómo él hizo ciertas decisiones ahorita durante pandemia y el resultado que tuvo de eso. Y si lo ponemos en otros términos, decimos, él me está explicando cómo aplicó la tracción en su negocio. Cuando yo te explico de repente, mira, nosotros por la capacidad instalada que tenemos, nosotros hicimos mascarillas en pandemia, yo te estoy hablando de la inteligencia de mercados, de la observación y el análisis, y rápidamente la inteligencia de mercados aplicada, es parte de la metodología. Entonces nos dimos cuenta que nosotros, para que nuestros propios negocios funcionen, básicamente nosotros aplicamos esta metodología. ¿Qué fue lo que hicimos? Simplemente identificar si estos puntos de dolor son los mismos con los emprendedores, cosa que sí son similares. Entonces, lo que hicimos fue estandarizar o sistematizar a manera de que esto te pueda servir a ti, Edwin, que estás en la industria de la salud, que le pueda servir de pronto a alguien que está en la industria del calzado, o que me pueda servir a mí que estoy en la industria de la manufactura, o que le pueda servir a Oscar Mota que está en la industria del desarrollo de web y aplicaciones. Entonces, básicamente, así fue como nació la metodología, que está en validación. Y por cierto, si me permitís hacer el anuncio, nosotros, de hecho, la validación consiste en que tenemos que trabajarla con personas que estén en una fase donde no están estancados, donde necesitan tracción. Si alguien quiere aplicar a un puesto para esta validación de la metodología y aplicar la metodología en sus negocios, pues no es más que me escriban y reservar el cupo, porque estamos buscando un grupo de personas que se animen a aplicar la metodología para que realmente la validemos y de paso nos van a estar ayudando. No solo, por supuesto va a ser gratuito, ¿no, Edwin? No solo nos van a ayudar porque vamos a generar tracción en su empresa, sino también nos van a ayudar porque en esa validación nosotros vamos a afinar y entonces a impactar a más personas. Entonces, invitadísimo, si alguien cree que esto que estamos conversando, que solo hablamos de 3 pasos hoy, ¿verdad? De los 6 pasos que son,
pues con todo gusto, entra a la lista de espera y quien quita y salga afortunado para ser de esos primeros que van a probar la metodología directamente en sus empresas. Excelente, excelente. Ya saben, entonces amigos, ya pueden escribirles ahí porque, y es muy interesante y es bueno lanzarse a esto. Muchas veces uno como emprendedor o como empresario, a veces como que le tiene miedo a las cosas nuevas y dice, no, yo quiero cuando ya esté validado, pero créanme que es bueno, incluso cuando haya estudios en el área de salud, cuando te van a van a probar un nuevo producto antes de salir al mercado pero ya pasó por todos los procesos, ahora tienen que validarlo con humanos, es necesario ese proceso y tenemos que ser los valientes quienes nos lancemos al agua. O sea, siempre tiene que haber ese grupo como decía en la curva, de los clientes, los novedosos que no, el producto apenas acaba de salir, no sabemos si va a servir, no importa, vamos a probarlo porque queremos utilizarlo. Y lo han hecho todos. Así surgió el iPhone, así surgió muchos productos, muchos servicios surgieron así, de gente que tuvo el valor de decir, quiero probar el producto que esta persona está lanzando y vamos a ver si funciona. Entonces, están 100% invitados. Henry, tu último mensaje a todos nuestros emprendedores y amigos que nos están viendo a nivel guatemalteco, a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano, porque tenemos amigos de aquí, de Argentina, de Colombia, de México, ya han estado escribiendo ahí de que saludos desde esos países. Entonces saludos a todos nuestros amigos latinoamericanos, a nuestros amigos centroamericanos. Tu último mensaje para ellos antes de pasar al área de anuncios. Gracias, Edwin. Mira, primero agradecerte y agradecerle a toda la organización. Gracias por la oportunidad, Edwin. Y nuevamente felicitar a la gente que se unió a la transmisión, porque al final habla muy bien de ustedes en el afán de mejorar sus negocios y hacerlos de una manera inteligente. El emprendimiento pasa por fases y parte de lo que el emprendimiento tiene como esa fórmula única de éxito que es personal, es que en algunos momentos no nos va a ir tan bien. Y eso es normal en el emprendimiento. Así que, o sea, estar en un estado donde no generamos tracción también es normal. Ojo con esto. Lo anormal es que te quedes ahí. Y lo que no tiene perdón de Dios, podemos decir en Guatemala, es que te quedes ahí. Así que yo te animo a que si tú estás en una fase donde no estás generando tracción en tu negocio, pierdas la vergüenza, porque nosotros los emprendedores nos hacemos uno con el negocio. Y nos da pena decir que no nos está yendo bien, nos da pena decir que estamos en números rojos o estamos a punto de llegar a números rojos. No pierdas esa vergüenza y no permitas que el hecho de que tu orgullo sea más grande deje u obligue a tu negocio a que vaya al punto de la quiebra, porque solo podemos resolver aquello que reconocemos que tiene un problema. Así que si tú estás en una fase donde tu negocio no está yendo tan bien o los indicadores te están diciendo que no vas tan bien, si te está costando pagar la renta a fin de mes, si de pronto te está costando pagar la planilla y esto ya se hizo frecuente, ya tienes un año, si ya tienes 3 meses así, ojo con eso, ponle asunto a eso, análisis y observación, decíamos en el paso número 2. Y busca ayuda. Puede ser con Emprende 502, puede ser con Camipyme, puede ser, hay cantidad de organizaciones, Edwin, y nosotros como Emprende 502 sí tenemos corazón de ecosistema, así que no tiene que ser con nosotros, puede ser con Edwin y la organización que lidera, puede ser con quien quiera, pero no dejes que tu emprendimiento caiga porque te gana más el orgullo. Así que eso les diría. Y Edwin, agradecerte nuevamente por la invitación y la oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti, a Henry, por haber aceptado la invitación, y a Emprende 502, que estamos, como les decíamos a los amigos, estamos en pláticas con ellos, porque sí conocemos a cada uno. Conozco ya casi a todos los que están ahí, entonces sabemos la calidad de personas que son, los profesionales que son, y estamos viendo cómo trabajar una alianza para lograr apoyar realmente a los emprendedores y MIPYMES a salir adelante.